Bien, entonces estábamos explicando lo que, fíjense que ahora se ve todo mucho más nublado, ¿no? Yo veo más nublado que hoy. Hoy veía mejor. Estábamos explicando lo que es un binomio elevado al cuadrado. Tiene este elemento, obviamente, que es el cuadrado de 3x. Y este elemento es el cuadrado de 4. Y lo otro que está acá, ya sabemos cómo lo construimos, es el doble producto del primero por el segundo. Esto va a ser importante de tener presente porque cuando lo que en un momento voy a explicar lo que se llama completar cuadrados, que es algo que les da mucho trabajo y sobre todo en matemática 1 es algo muy importante saber completar cuadrados. Entonces, es por eso que es un tema que le prestamos mucha atención, y lo explicamos reiteradamente porque es importante de que lo sepan. Entonces, vamos a hacer otro binomio al cuadrado. Bueno, elevar un binomio al cuadrado es simplemente aplicar esta formulita. Entonces, un binomio al cuadrado. ¿Cuándo lo voy a aplicar? Y bueno, cuando tenga letras en alguno de los términos, ¿no? Porque obviamente que si a mí me dan realizar 4 más 7 al cuadrado, no voy a aplicar la fórmula del binomio, sino que voy a decir 4 más 7 es 11, al cuadrado me da 121. ¿Está bien? Pero si tengo 4 más x, por ejemplo, o 4 más y al cuadrado, entonces acá no puedo, como el 4 y el y no se pueden sumar, entonces acá sí, esto es un binomio que lo voy a tener que aplicar propiedad, la que tengo acá arriba, es el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Hago la cuenta y esto va a quedar de alguna manera disimulado, que 16, 2 por 4, 8, y más y cuadrado. ¿Qué quiero decir con disimulado? Que esto sea el doble de el 16 es 4 al cuadrado, y y al cuadrado, bueno, claramente que sí al cuadrado, ¿no? Lo que queda un poco disimulado es lo que habitualmente llamamos el término central, que no tiene por qué estar escrito en el centro. Cuando aplicamos la fórmula del binomio, normalmente escribimos en el centro el doble producto del primero por el segundo. Si tenemos 12x y a la menos 2 menos zi, todo esto al cuadrado, entonces no se necesita una fórmula para la resta. La podemos interpretar de esta manera, ¿no? Que esto es tener 12xy más menos zi. Todo esto al cuadrado. Entonces resulta que es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Bien. Acá recordemos que la potencia se distribuye en la multiplicación. Entonces esto resulta ser 12 al cuadrado, x al cuadrado y al cuadrado.
¿Qué pasa con el término central? Tenemos positivo, positivo, negativo. Entonces hay un símbolo negativo y dos positivos. El resultado va a ser negativo menos, y podríamos multiplicar los números entre sí. 2 por 12, 24, X, Y, Z, y otra Y más. Después lo vamos a arreglar. Más, y acá, ¿por qué puse más? Y bueno, ¿se acuerdan que el otro día demostramos que cualquier número real al cuadrado era positivo? Entonces, menos ZI al cuadrado es lo mismo que Z cuadrado por I al cuadrado. Porque menos, este menos que afecta al ZI, se podría interpretar si quieren como menos 1 multiplicando a ZI. Y si todo está al cuadrado, es menos 1 al cuadrado por Z cuadrado y cuadrado. Es decir, que esto da Z cuadrado y al cuadrado. Acá podemos hacer un poquito de cuenta, ¿no es cierto? Tenemos I por I y cuadrado, entonces nos va a quedar 12 cuadrado es 144. 144 X cuadrado y cuadrado menos 24 X y al cuadrado Z. Más Z cuadrado y cuadrado. ¿Bien? Entonces, acá, perdón, me olvidé, era I a la menos 2. Nadie me comentó. Y yo no lo vi. I a la menos 2. Esperen que vamos a tener que hacerlo de nuevo. Esto estaba puesto a propósito para que tuviéramos que hacer un poco de cuenta. Era I a la menos 2, ¿eh? Entonces es 12x y a la menos 2, todo al cuadrado. Más el doble producto del primero por el segundo, que es menos ZI, más menos ZI al cuadrado. Bien, entonces va a ser, la potencia se distribuye en la multiplicación. Luego esto resulta ser 12 al cuadrado, X al cuadrado, y a la menos 2 elevado al cuadrado. Acá es positivo y negativo, va a dar negativo, signo menos, 2 por 12, 24, X y a la menos 2, ZI. Y acá, signo menos, pero está al cuadrado, va a dar positivo, va a ser Z al cuadrado y al cuadrado. Y ahora vamos a jugar un poco con potencia de potencia y potencia de igual base. Tienen I a la menos 2 y elevado al cuadrado. Cuidado que no se suman acá los exponentes, sino que se multiplican. Entonces, el exponente de ahí, lo voy a calcular aparte. Ustedes tienen I a la menos 2, después al cuadrado. O sea que es I a la menos 2 por 2. Esto es I a la menos 4. Entonces, esta expresión es I a la menos 4. 12 al cuadrado es 144. X al cuadrado y a la menos 4. ¿Qué ocurre en el término central? En el término central tenemos que se están multiplicando
i a la menos 2 por i. Tener i es lo mismo que tener i a la 1. Y son potencias de igual base. Entonces tenemos i a la menos 2 más 1, porque potencia igual base se suman los exponentes. Menos 2 más 1 es menos 1. I a la menos 1. O sea que acá va a quedar menos 24, que multiplica a x i a la menos 1 por z, más z cuadrado i al cuadrado. ¿Entendido? ¿Entendido? Siempre se puede compartir pantalla. Algún chico puso ahí en uno. Siempre se puede compartir pantalla. Pero yo en general no pongo compartir pantalla porque si no, no se ve el pizarrón o el pizarrón se ve chiquitito. Bueno, vamos a hacer algún otro binomio al cuadrado. Para que se acostumbren a trabajarlos. Porque después vamos a hacer algo con los binomios al cuadrado, pero que justamente es encontrar un binomio al cuadrado tal que pasa tal y tal cosa. Les cuento que la clase de hoy va a quedar grabada en 2 partes, porque cuando suspendí para volver a entrar, apagué la grabación, ¿no? Entonces, les digo que después les va a quedar la grabación en 2 partes. Supongamos que tenemos i a la menos 3 más 2 quintos de x a la menos 2 y al cubo, todo al cuadrado. Bueno, entonces el primero es este término y el segundo es este término. ¿Está bien? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Ustedes ven bien el pizarrón? Porque yo lo veo muy oscuro. Pero no sé si soy yo o ustedes lo ven bien. Bien, entonces es el cuadrado del primero i a la menos 3 elevado al cuadrado, más el doble producto del primero, que es i a la menos 3, por el segundo es 2 quintos x a la menos 2 y al cubo, más el cuadrado del segundo. El segundo es 2 quintos x a la menos 2 y al cubo. Bueno, entonces acá tenemos i a la menos 3 al cuadrado. Potencia de potencia, se multiplican los exponentes. Entonces va a ser i a la menos 3 por 2. Más. Ahora, ¿cuál es la parte numérica? Es 2 por 2 quintos. 2 por 2 quintos. Esto da 2 por 2, 4 quintos. Esa es la parte numérica. ¿Cuál es la parte literal? Es decir, las letras. Tengo i a la menos 2, que lo voy a escribir juntito con i al cubo, porque puedo conmutar, ¿no es cierto? X a la menos 2. Y ahora en el paso siguiente vamos a resolver esto.
más, y acá nos queda 2/5 al cuadrado. Acuérdense que la potencia sí se distribuye en la multiplicación. 2/5 al cuadrado. X a la menos 2 elevada al cuadrado. Y después queda y al cubo al cuadrado. Entonces, esto da menos 3 por menos 2, menos 6. Y a la menos 6. Parte numérica, esto está resuelto, 4/5. ¿Cómo me queda el exponente de y? Tengo y a la menos 2 e y al cubo. Tengo que sumar los exponentes. ¿Qué exponente es menos 2 más 3? Menos 2 más 3, eso vale 1. O sea que el exponente de y va a ser 1. Y a la 1. Que uno no lo escribe, pero yo lo escribí para que vean de dónde salió. Y queda x a la menos 2. 2/5 al cuadrado es 2 al cuadrado sobre 5 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 sobre 5 al cuadrado, que es 25. Acá también debemos aplicar potencia de potencia. Tenemos x a la menos 2, luego al cuadrado es menos 2 por 2, menos 4. Y acá queda y al cubo al cuadrado. También tengo potencia de potencia, tengo que multiplicar los exponentes, 3 por 2, 6. Y ahí termina la historia. Entonces, este binomio al cuadrado, ¿bien? Es el cuadrado del primero, el doble producto del primero. Ay, pero yo estoy mal, chicos. Ustedes corríjanme porque acá dice y a la menos 3. Bueno, o sea que acá queda... Estoy medio boba hoy, ¿eh? Menos 3, esto que es el segundo, menos mal que controlé. Y este, menos 3 más 3, 0, o sea que acá queda i a la 0. E i a la 0, ¿cuánto vale? 1. Menos 3 más 3, 0. ¿Qué me pasa hoy? I a la 0 es 1. Por x a la menos 2. Después acá tenemos menos 2 al cuadrado. ¿Está bien? Menos 2 por 2, menos 4. 3 por 2, 6. Muy bien, ahora sí está bien. Me voy aquí. El error era que acá, en lugar de poner menos 3, puse menos 2. No sé qué habré visto. Bien. Ya está arreglado, ¿eh? Ya van 2 veces que me equivoco hoy. Estoy medio equivocada hoy. Estoy equivocada. Bien. ¿De dónde se origina? Bien, Nicolás, ya vamos con eso. Si vos tenés a más b al cuadrado, por definición es a más b por a más b. Entonces vas a aplicar propiedad distributiva de el producto en la suma. Entonces va a ser a por b, y después b por a, b por b. Entonces esto te va a dar a por a más a por b, y ahora la b empieza a distribuir. B por a más b por b. Ahora
la multiplicación de números reales es conmutativa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que A por B es lo mismo que B por A. Entonces, acá tenés AB y tenés BA. Como esto y esta son iguales, entonces tenés 2 veces esto, ¿no? A cualquiera de las dos le podés poner 2. ¿Bien? Entonces te quedó A por A, A cuadrado. Entonces tenés AB más AB, más B por B, B cuadrado. ¿Por qué? Porque sabemos que AB es lo mismo que BA. Entonces, si tenemos BA, podemos poner AB. ¿Cuántas AB tenés? Tenés una acá y otra acá, tenés 2 AB. Por eso se origina el doble producto del primero con el segundo. ¿Entendido, Nico? ¿Sí? ¿Ahora sí? Nicolás. Ahora, sí era Nicolás. ¿Ahora sí? Bien. Bueno, vamos a hacer otro. Bien, queremos hacer eso. ¿Quién juega de primero? Esto. ¿Quién juega de segundo? Esto. ¿No? Entonces es el cuadrado del primero más el doble producto del primero, que es 4 tercios x y al cubo, por el segundo. Ojo que el segundo es negativo. Menos 5 tercios de z a la menos 2. Eso es el segundo. Más el segundo al cuadrado. Y ahora empezamos a... Acá está el planteo. Ahora vamos a empezar a resolver. Entonces, repito, la potencia sí se distribuye en la multiplicación y en el cociente. Entonces esto va a ser 4 tercios al cuadrado por x al cuadrado y al cubo elevado al cuadrado. Vamos a mirar la parte numérica de este término, es todo esto. La parte numérica es todos los números. Hay un número positivo, otro número positivo y un número negativo. Resultado negativo. Es 2 por 4 tercios por 5 tercios. Todo eso se está multiplicando, que en el paso siguiente lo resolvemos. ¿Qué tenemos? Tenemos x y al cubo z a la menos 2. Y ahora va a venir un más, porque cualquier número real al cuadrado es positivo, o sea que va a ser más 5 tercios al cuadrado z a la menos 2 al cuadrado.
tercios al cuadrado es 4 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16 y 3 al cuadrado es 9. O sea que es 16 novenos de x al cuadrado. Y al cubo al cuadrado multiplico los exponentes. Y a la sexta. Acá, ¿qué va a quedar como número? Va a quedar negativo. Y es 2 por 4, 8. 8 por 5, 40. 40, 3 por 3, 9. ¿Está bien? O sea que son 40 novenos de x y al cubo z cuadrado. Y esto, ¿qué cosa es? Es 5 al cuadrado, que es 25. 3 al cuadrado, 9. O sea que esto es 25 novenos. Y z a la menos 2 por 2 es menos 4. Porque es potencia de potencia. O sea que es 25 novenos de z a la menos 4. Más 25 novenos de z a la menos 4. Y ahí termina el ejercicio. Entonces es el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Esto es un producto de cosas. El cuadrado se distribuye en la multiplicación. Entonces va a ser 4 tercios al cuadrado por x cuadrado, porque estaba la x de la primera, y al cubo al cuadrado. Bueno, acá la parte numérica es positivo por negativo da negativo. Y los numeritos son el 2, el 4 tercios y el 5 tercios, que los pongo adelante normalmente. X y al cubo, z a la menos 2. Z a la menos 2. Después acá viene el cuadrado del segundo, que es 5 tercios al cuadrado, porque ya hemos hablado que todo número positivo o negativo al cuadrado tiene el mismo resultado, entonces 5 tercios al cuadrado, z a la menos 2 a la menos al cuadrado. Y hemos resuelto todas estas expresiones, ¿no? Creo que no nos hemos equivocado en ningún lado. El cubo, z a la menos 2, acá es z a la menos 2, z a la menos 2, z a la menos 2. Profe, 5 tercios no era negativo. ¿Qué? No escuché. El 5 tercios al cuadrado no era negativo. Sí. Ahí yo me perdí. Bien, 5 tercios al cuadrado es 25 sobre 9. Y menos 5 tercios al cuadrado es menos 5 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. Menos 5 al cuadrado es 25, porque menos por menos es más, novenos. O sea que es lo mismo, es decir, todo número real al cuadrado, el número a al cuadrado y menos a todo al cuadrado, ambos tienen el mismo resultado, son a cuadrado. ¿Está bien? Gracias. ¿Está bien ahora? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, sí, me había confundido, perdón. No. Está bien que preguntes. Es decir, acuérdense que todo número real al cuadrado es positivo. Sea él o su opuesto, el resultado, cuando lo elevan al cuadrado, da lo mismo, ¿no? 5 tercios al cuadrado queda 25 novenos. Menos 5 tercios al cuadrado
es menos 5 al cuadrado, porque, ¿por qué va a dar positivo? Y porque menos 5 al cuadrado es menos 5 por menos 5. Y menos por menos, ¿cuánto es? Menos por menos es más. Por lo tanto, menos 5 tercios al cuadrado da lo mismo que 5 tercios al cuadrado. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un binomio elevado al cubo. Un binomio elevado al cubo. Es decir, al cuadrado ya sabemos lo que nos da. Ahora vamos a ver qué pasa si elevamos al cubo. ¿Qué quiere decir? Tenemos a más b y lo vamos a elevar a la 3. A más b al cubo no es otra cosa que a más b por a más b por a más b por a más b. O sea que es a más b al cuadrado por a más b. Porque acuérdense que se suman los exponentes. Entonces 2 más 1, 3. A más b al cuadrado lo tienen ahí. Es a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Y esto lo vamos a multiplicar por a más b. Entonces, todo va a estar multiplicado por a. Y después todo multiplicado por b. Entonces, cuando empiezo a multiplicar por a, me va a quedar a cuadrado por a. Más 2ab por a. Más b cuadrado por a. Ahora, esta b empieza a multiplicar cada cosa. Entonces va a quedar b por a cuadrado. Acuérdense que la multiplicación es conmutativa, ¿no? O sea que en eso no se preocupen. Después les queda 2ab por b. Más b cuadrado por b. Entonces, a cuadrado por a, sumo los exponentes y me va a quedar a al cubo. Después acá tenemos, conmutando un poquito, se dan cuenta que tienen a por a es a cuadrado. O sea que tienen 2a cuadrado b. Más b cuadrado a. Más otro a cuadrado b. Más, acá tenemos 2a y b por b es b cuadrado. 2ab cuadrado. Y lo último es b cuadrado por b es b al cubo. Si prestan atención, acá tienen a cuadrado b, y acá también tienen a cuadrado b. Acá tienen 2 veces a cuadrado b y acá tienen una vez a cuadrado b. Entonces, 2 más 1 de acá son 3 a cuadrado b. Entonces, esto es a al cubo más 3 a cuadrado b. Más, acá tenemos b cuadrado a. Y acá tenemos 2ab cuadrado. Pero por supuesto que a por b cuadrado es lo mismo que b cuadrado por a. Tenemos un b cuadrado aquí y acá tenemos 2, o sea que tenemos 3 veces ab cuadrado más b al cubo.
Entonces, un binomio al cubo, que se obtiene haciendo a más b al cuadrado por ab y aplicando propiedad distributiva, y sumando lo que sea términos semejantes, es decir, las mismas letras a los mismos exponentes, me da a al cubo más 3 veces a cuadrado b más 3 veces a b cuadrado más b al cubo. Fíjense que un binomio al cuadrado son 3 términos. Un binomio al cubo son 4 términos. En el binomio al cuadrado, que es este que está acá arriba, tenemos que la potencia, el primero está al cuadrado y el segundo también está al cuadrado. Y en el medio es el doble producto de los dos, que si yo sumo el exponente de A con el de B me da 2, porque es 1 y 1, 2. ¿Qué pasa en el binomio al cubo? Tenemos A al cubo, también tenemos B al cubo, y después tenemos 3 veces, primero es el cuadrado del primero por B a la primera. El segundo es A a la primera y B al cuadrado. Si ustedes suman los exponentes de A, que acá es un 1, con el de B, les da 2. Si acá suman el exponente de A, que es 2, con el de B, que es 1, también les da 3. Entonces acá tienen 3, acá tienen 3, acá tienen 3 y acá tienen 3. Podríamos pensar que los exponentes de A van decreciendo de 3 hasta que acá no está, se podría interpretar que está 3 a la 0, y los de B van subiendo, pensando que acá está B a la 0, B a la 1, B al cuadrado, B al cubo. Esa es una manera de recordar la fórmula de un binomio al cubo. Una manera. Es el cubo del primero más el triple producto del primero por el segundo, etcétera, etcétera. Si no se acuerdan, A más B al cubo, piensen que es A más B al cuadrado, que esa se la acuerdan seguro por A más B. Y hacen la propiedad distributiva y les va a dar esto. Entonces vamos a hacer un ejemplo de elevar algo al cubo. Por ejemplo, 4 más 3x todo al cubo. Empezamos por algo fácil. Entonces, tenemos la fórmula acá, o sea que yo voy a aplicar la fórmula directamente. Obviamente que la sé de memoria, no sé si ustedes la habían visto en el colegio. Algunos la deben haber visto. Quién sabe ya se la olvidaron, pero es una fórmula clásica de dar. Se llama cuatrinomio cubo perfecto, porque son 4 términos, hay 2 cubos perfectos. Entonces es el cubo del primero, es decir, 4 al cubo, más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, más el segundo al cubo. Estoy aplicando paso a paso esta fórmula. El cubo del primero, más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, más el segundo al cubo. Bueno, 4 al cubo es 4 por 4 es 16, por 4, 64. Más, parte numérica acá. Tenemos 3 por 3, 9. Es 9 por 16. ¿Bien? A ver, ¿cuánto me da esto? 9 por 6. 9 por 6, ¿está bien lo que voy a decir? Sí, 54. Me llevo 5.
9 por 1, 9 y 5, 9 y 5, 14. ¿Está bien? Está bien. 144. Este número es 144 multiplicando a X. ¿Qué viene acá como parte numérica? Es 3 por 4 y acuérdense que la potencia se distribuye en la multiplicación, o sea que va a ser 3 al cuadrado por X al cuadrado. Y acá nos queda 3 al cubo por X al cubo. Entonces esto es 64 más 144 X más, que tenemos como parte numérica. Tenemos en realidad 4 que multiplica 3 por 9, porque esto es 9 por 3, 27 por 4. Vamos a hacer la cuenta de eso. 27 por 4. 7 por 4, 28. Llevo 2. 4 por 2, 8 y 2, 10. 108. Todo esto, si no me equivoqué, da 108 X cuadrado. 3 al cubo es 27 X cubo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, apliqué esta fórmula. El cubo del primero, el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. Y ahora hay que tener cuidado de no equivocarse. Entonces, 4 al cubo es 64. Y acá nos queda 4 al cuadrado es 16, y 3 por 3, 9. Hicimos 16 por, está bien digo, 16 por 9 nos dio 144X. Acá tenemos, aplicando distributiva de la potencia en la multiplicación, nos ha quedado 3, 4 y 3 al cuadrado. 3 al cuadrado por 3 es 27. Por 4, 108. Y 3 al cubo, 27. Y acá teníamos X al cuadrado, X al cubo. ¿Entendido esto? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió o no? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer otro binomio al cubo. Pongamos que tenemos Bueno, vamos a complejizar la cosa. Lo que juega de primero es todo X, todo esto, perdón. Lo que juega de segundo es todo eso, ¿eh? Entonces es el cubo del primero. Siempre planteen, no hagan en el aire. Más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo. El segundo es menos 1/5 de X a la menos 2 y más 3 veces el primero, que es 1/3 de X al cubo. Este es el primero, lo escribo entre paréntesis para que lo vean como primero,
por el segundo al cuadrado. Más el cubo del segundo. El cubo del segundo es menos un quinto x a la menos 2 y al cubo. Todo esto al cubo. Vamos a terminarlo en este pizarrón. Entonces, tenemos que acordarnos que la potencia se distribuye en la multiplicación. O sea que el primer término resulta que es igual a 1/3 elevado al cubo por x al cubo elevado al cubo. Vamos a mirar los signos de la parte de este término. Tenemos positivo, positivo, negativo, por lo tanto va a ser negativo. Menos, ¿qué tenemos? 3, parte numérica, 3, 1/3 y 1/5. 3 por 1/3 por 1/5. Pero es 1/3 al cuadrado, ¿no? 1/3 al cuadrado. Bueno, voy a escribir todos los pasos. Ahora sí, el signo menos está bien, pero vamos a poner 3 por 1/3 al cuadrado por x al cubo, x al cubo elevado al cuadrado por 1/5 x a la menos 2 y más. ¿Qué viene acá? Viene. ¿Qué signo va a tener esto? Fíjense que esto es positivo, aunque adentro es negativo, como está al cuadrado va a dar positivo. Por lo tanto, el signo de todo este término es más. Vamos a escribir entonces qué es lo que tenemos. Tenemos más 3 por 1/3 por x al cubo. Y después tenemos 1/5 menos 1/5 al cuadrado. Menos 1/5 al cuadrado. Después tenemos x a la menos 2 al cuadrado. Y al cuadrado. Y después viene menos 1/5 al cubo. X a la menos 2 al cubo. Y al cubo. Ahora vamos a hacer un poco más de cuenta. 1/3 al cubo. 1/3 al cubo es 1 sobre 27. X al cubo es 3 por 3, 9. X a la novena. Acuérdense, se multiplican los exponentes. ¿Qué tenemos en todo este término? Tenemos un signo menos y después tenemos 3 por 1/9 por 1/5. 3 por 1/9 por 1/5. Esta es la parte numérica de este término. Acá tenemos x, 3 por 2, 6. Acá tendríamos x a la 6 por x a la menos 2. Potencia de igual base, se suman los exponentes. Entonces esto me va a quedar x a la 6 menos 2. Y 6 menos 2 es 4. O sea que la x en este término queda elevada a la cuarta. Y la y queda a la primera. ¿Qué pasa en este término con la parte numérica?
tenemos 3 por 1/3 por 1/5 al cuadrado es un 25avos. Todo signo positivo porque menos 1/5 al cuadrado es positivo. O sea que va a ser 3 por 1/3 por un 25avos. Acá tenemos x al cubo. Tenemos x al cubo, es esto que está acá. ¿Y qué tenemos acá? X a la menos 2 por 2 es menos 4. Por x a la menos 4. Y tengo que, ¿por qué? Porque es menos 2 por 2, porque es potencia de potencia, multiplico los exponentes, menos 2 por 2, menos 4, y 3, ya, entonces me quedó x al cubo por x a la menos 4. Tengo que sumar los exponentes porque es potencia de igual base. Luego, esto nos queda 3 menos 4 menos 1. O sea que acá va a quedar, en este término, x al cubo por x a la menos 4, x a la menos 1. Por y al cuadrado. Y el último término, fíjense que es menos 1/5 al cubo. O sea que es menos 1 al cubo es negativo, es menos 1, sobre 5 al cubo, y 5 al cubo es 125. O sea que el último término va a ser menos 125 x, potencia de potencia se multiplican los exponentes, x a la menos 6 y al cubo. Lo único que resta es que hagan esta cuentita de multiplicar, ¿no? Entonces es 3 por 1/9, yo lo voy a hacer acá porque no tengo lugar ya pizarrón. Va a ser 3 por 1/9 por 1/5. Ese número es a 1 y a 3, o sea que va a dar 1 sobre 15. Todo este número da 1 sobre 15. Y todo este número, el 3 con el 3 se va, y entonces va a quedar un 25. Y ahí queda terminado el ejercicio. Bueno, y con este ejercicio terminamos la clase de hoy. Entonces, yo les voy a mandar por mail, les voy a mandar por el mail algunos ejercicios para que practiquen de binomio al cuadrado, algunas ecuaciones de primer grado y algunos binomios al cubo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Genial, profe, gracias. ¿Está bien? ¿Entendido esto? ¿Entendieron o no? ¿Sí? Bueno. Ay, ¿qué estabas anotando? ¿Pudiste anotar o no? Sí, profe, anoté todo, justo estaba anotando. Bueno, entonces, igual está la grabación. La grabación, ya les digo, esta vez va a ser 2 partes porque tuve que cortar por ese lío que se armó con una hoja. Y bueno, entonces vamos a... les voy a mandar el material para, ¿cómo se llama? Para que tengan en la... en el, ¿cómo se llama? Qué desastre esto, no tener... que no me ande el mouse, me ponen mal, porque no sé manejar con el otro mouse. Les voy a mandar ejercicios y acuérdense que tienen que entregar la actividad, ¿eh?
Bueno, hasta el viernes o hasta mañana por correo o por WhatsApp. Bien. No puedo terminar la clase.